lípidos simples, lípidos compuestos y lípidos derivados. Ya hemos avanzado los lípidos simples y los compuestos. Estamos en los lípidos derivados. Dentro de los lípidos derivados, que son lípidos más complejos y por tanto con funciones más complejas también, están pues los esteroides, y hemos visto dentro de los esteroides al esterol más importante, que es el colesterol, y hemos visto su estructura y sus funciones, que es precursor de muchos compuestos importantes en la funcionalidad del organismo. Después del colesterol están las prostaglandinas, leucotrienos, pero solo vamos a ver, puesto que leucotrienos también parte de prostaglandinas, es un tema de especialidad en inmunología. Pero ustedes, considerando que estamos avanzando lípidos, tienen que tener una idea de su estructura y hasta cierto punto de sus funciones. Entonces, empecemos con las prostaglandinas. Para que no sea tan complicado entrar en esto, les he puesto como preguntas: ¿qué son las prostaglandinas? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se sintetizan? ¿Dónde actúan? Primero, ¿qué son las prostaglandinas? Bueno, son sustancias que se parecen o tienen una acción parecida a la de una hormona. ¿Qué quiere decir que parece una hormona? Ustedes saben por fisiología que una hormona es una sustancia que tiene una fuerte acción fisiológica a pequeñísimas cantidades, del orden de los nanogramos. Entonces, con pequeñas cantidades tienen acciones fisiológicas fuertes. Pues lo mismo actúan estas prostaglandinas. Desde un punto de vista estructural, son derivados del ácido araquidónico. Aquí surge lo del ácido araquidónico. Recuerdan que el ácido araquidónico es un ácido eicosanoide, es decir, que tiene 20 y tantos átomos de carbono y que derivan del ácido graso esencial linoleico. El ácido araquidónico se encuentra formando parte de los fosfolípidos de las membranas celulares. Entonces, recuerdan que los fosfolípidos están formados por 2 moléculas de ácido graso y grupos fosfatos y alcoholes. Entonces, uno de esos ácidos grasos es el ácido araquidónico, que juega un papel muy importante en este estudio de las prostaglandinas. ¿Dónde se encuentran las prostaglandinas, estas sustancias eicosanoides que tienen una actividad parecida a la de las hormonas? Todas las células de los mamíferos, todas nuestras células, poseen o generan o producen prostaglandinas. Inicialmente se aisló las prostaglandinas de la próstata, de ahí viene su nombre. Sin embargo, no se genera en las próstatas, sino en las vesículas seminales. Pero después se vio que todas las células de los mamíferos, exceptuando los eritrocitos, producen prostaglandinas, por tanto cumplen funciones específicas. ¿Cuál es su estructura? Su estructura básica es la de un ácido monocarboxílico de 20 átomos de carbono. La característica estructural es que tiene un anillo interno de ciclopentano. Es en esencia un eicosanoide porque tiene 20 átomos de carbono. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, si nosotros vemos o ustedes ven esta estructura, tiene 20 átomos de carbono y la característica que sobresale, que podemos reconocer a primera vista, esta es una prostaglandina, es este anillo interno de ciclopentano. Yo no vamos a entrar a prostaglandinas de qué tipo, solubles en buffer, solubles en agua, eso es un asunto de inmunología, pero sí que ustedes sepan reconocer que esta es una prostaglandina y como tiene 20 átomos de carbono, corresponde al grupo de los eicosanoides. ¿Qué son los eicosanoides? Son compuestos que tienen 20 átomos de carbono y que derivan de los ácidos grasos esenciales. ¿Cómo se sintetizan y cómo actúan? ¿Por qué es importante estudiar a las prostaglandinas? Se sintetizan a partir de los lípidos de las membranas celulares. Ya hemos estudiado esto. Las membranas celulares tienen lípidos y esos lípidos son los lípidos compuestos, recuerdan. Los lípidos simples están en el tejido adiposo. En las membranas celulares están los lípidos compuestos, que pueden ser, recuerdan, fosfolípidos, esfingomielinas, gangliósidos, cerebrósidos. Y
a partir, y cómo se sintetizan las prostaglandinas, a partir de estos lípidos de membrana, por participación de las fosfolipasas. Recuerdan, las fosfolipasas son enzimas que hidrolizan a los fosfolípidos o esfingomielinas. Estas fosfolipasas hidrolizan los lípidos de membrana y liberan el ácido araquidónico, otra vez el ácido araquidónico. Este dibujito me parece importante. Si ustedes se fijan en sus diapositivas, este es un esquema que ilustra la síntesis de prostaglandinas a partir de fosfolípidos de la membrana y del ácido araquidónico, con la participación de estos dos tipos de enzima que ustedes van a estudiar en inmunología como procesos relacionados con la inflamación. Bueno, si nosotros vemos aquí, voy a ampliar un poquito más esto aquí para poder explicar. Si ustedes ven, esto es un esquema, una representación, obviamente, lo más que se ha querido acercar a la realidad. ¿Qué serían estos? Serían fosfolípidos, los lípidos de la membrana. Estos fosfolípidos están formados por, recuerdan, tienen dos ácidos grasos y una cabeza polar, son anfipáticos. Y entonces, sobre todo en posición 2 de los ácidos grasos, se encuentran el ácido araquidónico. Entonces, las fosfolipasas A2 rompen ese enlace y liberan ácido araquidónico. Este ácido araquidónico ingresa en la biosíntesis ahorita vamos a ver, en la biosíntesis de las prostaglandinas, donde participan dos grupos de enzimas sumamente importantes que las van a estudiar al año, la COX-1 y la COX-2. Ahorita hablamos. De esa manera se liberan prostaglandinas. Entonces, ¿a partir de qué? A partir del ácido araquidónico, que está ¿dónde? En los fosfolípidos de las membranas. ¿Quién libera al ácido araquidónico de la estructura de un fosfolípido? Una enzima particular que es la fosfolipasa A2. ¿Recuerdan esta diapositiva que vimos? Las fosfolipasas son esterasas y son de tipo hidrolasa, es decir, hidrolizan los enlaces éster. Y existen estos 4 tipos de enzimas: fosfolipasa 1, fosfolipasa 2, fosfolipasa C y fosfolipasa D. Les había dicho que esta fosfolipasa 2, vamos a ver más adelante, que cumple un papel muy importante. Entonces, esta fosfolipasa A2, pues es esta, que va a hidrolizar a los fosfolípidos y va a liberar ácido araquidónico. El ácido araquidónico ingresa a la ruta para sintetizar prostaglandinas. Algo que quiero aclararles aquí: nunca voy a pretender que aprendan de memoria la estructura, pero sí que al ver ustedes digan, este es 1, 2, 3, 4, este es un eicosanoide, tiene un ciclopentano, esta es una prostaglandina. ¿Cuál de ellas serán? No saben ahorita, al año sabrán. Y entonces, ¿cómo se sintetizan? Esquema de síntesis de las prostaglandinas. Tampoco pretendo entrar mucho en detalle, pero sí que tengan una idea, chicos. Esquema de síntesis de prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas. No vamos a hablar de estos. Quedémonos en prostaglandinas. Esquema de la síntesis de las prostaglandinas. Hemos dicho que las prostaglandinas actúan como hormonas, producen efectos fisiológicos importantes a bajas dosis. Entonces, pongamos, por ejemplo, veamos primero los lípidos de membrana. Recuerden el esquema que acabamos de ver. En los lípidos de membrana, ¿cuándo se activarían? Cuando hay un proceso infeccioso o hay un corte, una herida, que se produce inflamación o hay derramamiento de sangre. Inmediatamente, como defensa, nuestro organismo activa la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2, recuerden otra vez el esquema, que hace, la fosfolipasa 2 libera de los lípidos de la membrana al ácido araquidónico. Inmediatamente, ya estando libre el ácido araquidónico, participan este complejo de enzimas, llamada COX-1, también se llama sintasa del endoperóxido, porque se forma un endoperóxido en la estructura, ¿verdad?, de la prostaglandina. Un componente de la ciclooxigenasa. Ahorita ustedes me dirán qué es eso de la ciclooxigenasa. Ustedes van a ver mejor en detalle, repito, en inmunología. Entonces, esta enzima llamada COX-1 actúa sobre el ácido araquidónico y lo transforma en el primer grupo de prostaglandinas, llamadas PGG2. Esta prostaglandina, por acción de la siguiente enzima,
sintasa o peroxidasa E2 se transforma en otro tipo de prostaglandina. No pretendo que aprendan de memoria eso, pero quiero que vean lo que a mí me interesa ahorita en el tema de lípidos, es cómo a partir del ácido araquidónico, por acción de estas enzimas COX-1 y COX-2, aparece un grupo de prostaglandinas, luego otro grupo de prostaglandinas, que luego por acción de muchas otras enzimas dan origen a estas prostaglandinas, PGE2, PGF2, y luego también dan lugar al tromboxano y a la prostaciclina, que no vamos a entrar en detalle, pero para que se ubiquen. Todo catalizado por enzimas. Ustedes van a estudiar esto, no tanto en bioquímica 2, pero sí en inmunología, porque el proceso de inflamación es una respuesta, una respuesta del organismo que se estudia en el ámbito de la inmunología. Pero la inmunología, recuerdan, cuando has visto el capítulo 1, la bioquímica 1 es la base para estudiar a mayor profundidad esas otras ciencias. Entonces, se generan, ¿qué cosa? Diferentes tipos de prostaglandinas. Estas prostaglandinas, nada más vale la pena resaltar que la PGE2 prostaglandina E, ¿por qué dice E? En general es porque es soluble en éter, por ahí vienen esos nombres. PGE, y cuando se sintetiza la prostaciclina, que es otra prostaglandina, PGI2, estas son las que están implicadas más en el proceso de inflamación. A ver, las prostaglandinas, vamos a ir nosotros hasta el nivel que están ahorita, si no, no me van a poder comprender si yo entro en más profundidades, es que las prostaglandinas, ¿qué función tienen? Tienen función o cumplen o actúan parecido a hormonas y producen algunas de ellas, en especial estas dos, producen el proceso de inflamación. Ustedes no sé si han visto en algún momento eso, la inflamación se refiere a que hay hinchazón. A ver, si alguien una vez se ha golpeado o tiene una herida que se ha inflamado, decimos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Primero se hincha, a veces se vuelve caliente la zona, se hincha, hay edema, se vuelve caliente y hay dolor. Entonces, todo eso está mediado por prostaglandinas y es un proceso de defensa. A su vez, esta prostaglandina PGH, que es precursora cuando participan otras enzimas, del tromboxano y las prostaciclinas. Nada más que les pongo que el tromboxano de ahí viene de trombo, ¿recuerdan? Las plaquetas, relacionado con plaquetas. El tromboxano es una eicosanoide que promueve la coagulación de la sangre. Induce, imagínense que ha habido un corte, una herida. Entonces, inmediatamente, ¿qué pasa? La fosfolipasa dice, voy a liberar al ácido araquidónico. Ácido araquidónico dice, estoy listo para defender la sintasa del endoperóxido, lo transforma en esta prostaglandina, esta otra enzima en esta otra prostaglandina, y como ha habido una herida, se activa la sintasa del tromboxano. Y este tromboxano va a promover la coagulación de la sangre, ¿sí? Para que no se desangre la persona. Induce a que las plaquetas se aglutinen, es decir, forman los trombos a nivel de la herida. Por tanto, es un agente proagregante plaquetario. Ustedes recuerdan un momento en fisiología, pues la coagulación de la sangre y la formación de trombos inhibe que una herida siga sangrando. Pero imagínense que este tromboxano siga promoviendo, digamos, la coagulación de la sangre, constricción de las arterias y formando trombos. Sería un peligro porque esos trombos podrían migrar al cerebro, a los pulmones y producir trombosis. Inmediatamente, cuando ya no se necesita más, se activa la sintasa de la prostaciclina, sintetiza prostaciclina, que es otro eicosanoide. Aquí pongan, estos dos son eicosanoides, no son prostaglandinas, ya son eicosanoides. Estos eicosanoides tienen un efecto contrario. Si este promueve la coagulación de la sangre, este inhibe la coagulación de la sangre. Si este induce a que las plaquetas formen trombos, este inhibe la coagulación de plaquetas. Si este hace que las arterias se cierren, se constriñan, para que ya no haya tanto sangrado, esta más bien estimula la dilatación. Si este hace agregar a las plaquetas para formar trombos, este es un antiagregante. Entonces, ¿qué sucede? Gracias a esto, la combinación de esto, el equilibrio, garantiza la fluidez de la sangre. Fíjense como el ácido araquidónico, que es sintetizado a partir de un ácido graso esencial como el linoleico, puede dar lugar a todos estos efectos fisiológicos. Garantiza, por ejemplo, la combinación, el equilibrio entre el tromboxano y una prostaciclina garantizan la fluidez de la sangre.
Ya se resolvió, se cerró la herida, participa la prostaciclina y la fluidez de la sangre continúa normalmente. Y estas dos forman parte dan lugar a la inflamación. La inflamación, si bien es molestosa, pero es una defensa de nuestro organismo. Pero, digamos, por mucho tiempo y por el dolor que puede causar la inflamación, es que hay medicamentos antiinflamatorios. Por ejemplo, podemos ver aquí, hay el paso de la acción de la lipasa que hidroliza los fosfolípidos de membrana para formar ácido araquidónico. Esto puede estar inhibido por esteroides, medicamentos esteroidales, por ejemplo, dexametasona, betametasona. Y esto inhibe esta enzima, entonces no se genera todo esto. Y por eso es un antiinflamatorio, por ejemplo, la dexametasona. Son puntos de acción de fármacos, fíjense. En cambio, otro fármaco importantísimo como la aspirina, indometacina, es un medicamento, estos son medicamentos que inhiben a esta otra enzima. Si bien se va a sintetizar ácido araquidónico, pero si se consume esta aspirina, bloquea la acción de esta enzima y entonces se bloquea todo esto. De esa manera se disminuye la inflamación. Pero al bloquear eso también, pues se bloquea esto, ¿no? Y por eso el consumo excesivo de aspirina es peligroso, puede producir hemorragias. Bueno, entonces vemos que en este ciclo, que es tan interesante, que no pretendo que me aprendan de memoria, PGE2 pasa a PGH2 que forma el PG, eso es pura memoria, no. Ustedes verán ya interpretando con mucha más motivos, más elementos de juicio, hasta qué punto aprenderán esto, que es sumamente complejo. Pero lo que aquí atañe a bioquímica 1 es esto, la importancia de este lípido, de este ácido graso, que viene de los lípidos de membrana, y participan estas dos enzimas. ¿Qué funciones cumplen las prostaglandinas? Pues las prostaglandinas regulan procesos fisiológicos, forman parte de la regulación visceral. ¿Recuerdan qué es la regulación visceral? En la regulación visceral quienes participan en la regulación visceral son las hormonas, los autacoides. Dentro de los autacoides están las prostaglandinas. Entre los procesos fisiológicos que controlan las prostaglandinas están contracción del músculo liso, circulación sanguínea, desarrollo de la respuesta inflamatoria y coagulación de la sangre, como hemos visto. Entonces, esto es lo que interesa, que es un poco más simple de entender. ¿Cómo actúan las prostaglandinas? Tienen acción similar a las hormonas, pero actúan como hormonas paracrinas. ¿Recuerdan? Las hormonas normalmente tienen, las hormonas no paracrinas tienen su célula diana en un lugar alejado. Por ejemplo, la insulina se genera en el páncreas, pero su célula diana es el hígado o el tejido muscular. En cambio, estos actúan en el mismo lugar donde son sintetizados. Tienen también receptores específicos, igual que las hormonas, actúan en el mismo ambiente donde se sintetizan. Una hormona paracrina actúa en el mismo sitio donde se sintetiza. Poseen efectos mediados por mensajeros secundarios. El AMP cíclico, que lo vamos a estudiar en el penúltimo capítulo, y el GMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico, guanosín monofosfato cíclico, que no puedo dejar de mencionar, pero que vamos a estudiar a profundidad en el antepenúltimo capítulo. Hemos dicho que las prostaglandinas son mediadores de inflamación, por tanto forman parte de la respuesta inflamatoria. Y hemos dicho que es la respuesta inflamatoria, dolor, hinchazón, porque hay una infiltración, ¿no?, de líquido en los tejidos. Repito, es un sistema de defensa. En este sentido, podemos ver, por ejemplo, que la aspirina que tiene efectos antiinflamatorios. Si ustedes recuerdan, esta es la aspirina en química orgánica, es el ácido acetil salicílico. Ácido acetil salicílico. ¿Cómo actúa la aspirina? Hemos dicho, ¿verdad?, en este cuadrito que la aspirina, ¿qué hace? Bloquea la acción de esta enzima, la COX-1 le vamos a llamar. La aspirina bloquea esta enzima, una COX-1, e inhibe que se sintetice el primer grupo de prostaglandinas. ¿Cómo hace esto? Si nos fijamos, está demostrado esto, que
la aspirina, al ser el ácido acetil salicílico, es un agente acetilante. Escriben ahí, ácido acetil salicílico, en consecuencia es un agente acetilante. Esto sí es en evaluación, chicos, porque estoy hablando más claro. Es un agente acetilante. ¿Qué quiere decir acetilante? Que es capaz de acilar, en este caso, a la enzima. Si nos fijamos acá, tenemos la aspirina y escriban esto, por favor. La aspirina acetila un sitio importante de la enzima COX-1. Acetila un sitio importante de la enzima COX-1 a nivel de un grupo amino, formando una forma acetilada inactiva de la enzima, De esa manera lo inhibe. O sea, si vemos, por ejemplo, la COX-1 es una enzima, todavía no hemos llevado ni proteínas ni enzimas, toda enzima es una proteína. Entonces, esta COX-1 es una proteína, tiene en su sitio activo que participa en su catálisis, tiene un grupo amino que es clave para que esta enzima reaccione. Y entonces, ¿qué hace la aspirina? La aspirina se expone y el grupo amino no puede con su carácter, es naturaleza química, este grupo amino hace un ataque nucleofílico aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Al hacer el ataque nucleofílico aquí, la aspirina se rompe este enlace y al final la enzima, pobre enzima, queda acetilada gracias a la aspirina y se libera ácido carboxílico. Y queda acetilada, como quien dice, bloqueado el grupo amino. Al estar bloqueado este grupo que era importante para su función, la enzima queda inactivada. De esa manera, la aspirina que tomamos cuando tenemos un dolor o una inflamación, pues bloquea a esta enzima, a la COX-1, y por tanto no se producen prostaglandinas ni todo lo que está en el camino de prostaciclinas y tromboxanos. Eso hace la aspirina. En cambio, los otros bloquean a nivel de la otra enzima, ¿no? De la fosfolipasa 2. Pero me pareció interesante mostrarles a ustedes la aspirina porque ustedes conocen la estructura de la aspirina. Es un agente acetilante. Entonces, ¿cómo se inhibe la COX-1? Por un proceso de acilación. ¿Por qué? Porque la aspirina es un agente acetilante que va a acilar a un grupo amino crucial en la actividad catalítica de la COX-1. Bueno, con eso hemos terminado esta parte de las prostaglandinas, hemos visto cuál es su relación con el ácido araquidónico, hemos estudiado al ácido araquidónico como un componente que se forma a partir del ácido linoleico, que da lugar a otros eicosanoides, etc. Nuestro capítulo es lípidos y introducción al estudio de las biomembranas. Fíjense que digo nada más introducción, porque ustedes van a ver otras particularidades de las biomembranas cuando vean bioquímica 2. Si ahorita yo introduzco en eso, les complicaría, porque necesitan saber primero todo lo que vamos a avanzar en bioquímica 1 para entender bioquímica 2. Entonces, veamos introducción al estudio de las membranas biológicas. A ver, ¿por qué hemos unido el estudio de las membranas biológicas con el capítulo de lípidos? Porque hemos visto, ¿verdad?, que los lípidos compuestos son componentes importantísimos de las membranas celulares y son los que explican gran parte de su funcionalidad, como vamos a ver. Entonces, las membranas biológicas son ensamblajes organizados, por eso he puesto en rojo, subrayen esto, chicos. Ensamblajes organizados, compuestos de lípidos y proteínas. Ustedes han estudiado eso en biología también, que tiene pequeñas cantidades de carbohidratos, o sea, lípidos, proteínas y pequeña cantidad de carbohidratos. Las membranas biológicas regulan la composición de toda la célula y también estas membranas, cada organela, ¿recuerdan? Cada organela tiene su propia membrana. Regulan, por tanto, la composición de las células y en las membranas también ocurren procesos bioquímicos. O sea, no son meros muros estáticos, son ensamblajes organizados. Garantizan la compartimentación de los procesos biológicos, que quiero decir, ocurre dentro de la mitocondria ciertos procesos biológicos, dentro
dentro de los lisosomas, otros procesos biológicos. Dentro del aparato de Golgi, de los ribosomas, etcétera, del núcleo, ocurren diversos procesos biológicos. Entonces, compartimentalizan los procesos biológicos. Forman, en consecuencia, compartimentos especializados. Repito, las mitocondrias tienen su propia función, los lisosomas su propia función, el retículo endoplasmático liso, otro, el retículo endoplasmático rugoso, otro, el aparato de Golgi, otro. Es decir, ¿qué papel importante juegan las membranas? Que garantizan la funcionalidad de la célula. Si las biomembranas, en cuanto a su estructura especial y la función que cumplen, junto con procesos bioquímicos y biológicos, garantizan la funcionalidad de la célula. No son límites estáticos. Esto es importante, pues lo he puesto en negrillas y subrayado. Las membranas biológicas son sistemas bioquímicos, dinámicos y fluidos. Cuando decimos sistemas, estamos hablando que es sumamente organizado y que tiene una relación con su exterior y dentro de ellas mismas. Entonces, son sistemas bioquímicos, dinámicos y fluidos. ¿Qué funciones cumplen veamos primero de manera simple, qué funciones cumplen las membranas celulares? La primera función que tenemos es la permeabilidad selectiva, que quiere decir que mantienen diferencias de composición entre el interior y el exterior de la célula, según las necesidades de la célula, es decir, mantienen las diferentes composiciones en el interior y en el exterior. Imparte especificidad antigénica a cada tipo celular, es decir, que cada célula se reconoce a sí misma. Por ejemplo, la célula hepática es igual en todo el hígado, que es diferente a la célula renal. Entonces, confiere especificidad antigénica de cada tipo. Eso está a nivel de las membranas. A nivel de las membranas están receptores, es decir, fijan agentes reguladores que captan hormonas, factores de crecimiento. En las membranas celulares se produce el importantísimo ATP, es decir, en las membranas de las mitocondrias, que vamos a ver en el último capítulo. A nivel de las membranas mitocondriales se produce el ATP. ¿Cómo se explica tantas funciones? Pues estas funciones las vamos a explicar partiendo del modelo de estructura del mosaico fluido, que fue propuesto el siglo pasado, en 1872, por Singer y Nicholson. Ellos plantearon que la membrana biológica su modelo se denomina modelo del mosaico fluido. ¿Qué postula esencialmente este modelo? Las biomembranas están formadas por una bicapa lipídica. Fíjense, a esto me refiero con bicapa lipídica. ¿Recuerdan? Cabeza polar, cola polar, que se une con las colas del otro lado y sus cabezas acá. Es una bicapa lipídica fluida y asimétrica. ¿Qué quiere decir asimétrica? Que la parte externa no es igual a la parte interna. Y eso vamos a ver qué función tiene. Tiene en su interior un gran número de proteínas que pueden estar en la superficie o atravesando toda la membrana. Una membrana biológica en funcionamiento no es rígida ni es estática. De hecho, se dice y está demostrado que los componentes proteicos y los lipídicos están en movimiento. Por eso se llama modelo del mosaico fluido. Vamos a ver cómo se relaciona la fluidez con los lípidos. Veamos la ultraestructura de la membrana. Es decir, cuando decimos ultraestructura, me refiero a estructura molecular. Las membranas entonces están formadas por aproximadamente entre 80 a 20% de lípidos y proteínas entre 20 a 80. Fíjense, lípidos. Si es 80% de lípidos, será 20% de proteínas. Si es 20% de lípidos, será 80% de proteínas. Esto depende de la célula en la cual está esa membrana celular. Y carbohidratos que tiene pequeña cantidad, que pueden ser lo que hemos estudiado, recuerdan, los glicoproteínas. Y también los glucolípidos que hemos estudiado, pues los cerebrósidos, los gangliósidos, entre 0,5 a 10% de la masa de la membrana. O sea, lo que más abunda son lípidos y proteínas. Empecemos con los lípidos. ¿Cuál es el rol? Esto, por ejemplo, lípidos 80-20. Hay más lípidos, por ejemplo, en las células neuronales.
y más proteínas hay, por ejemplo, en la membrana de las células neuronales, ¿no? Y más lípidos hay, por ejemplo, en la membrana de las mitocondrias, porque ahí se generan, porque ahí hay enzimas. Entonces depende por eso del tipo de célula. Empecemos los lípidos. ¿Qué rol cumplen los lípidos? Los lípidos de membrana, ¿cuáles son primero? Ya sabemos esto. Fosfoacilgliceroles, que hemos estudiado, esfingomielinas, cerebrócidos, gangliósidos y colesterol. Estos primeros, los fosfoacilgliceroles se denominan, y las esfingomielinas, como fosfolípidos. Recuerdan, los cerebrócidos y gangliósidos hemos estudiado que tienen grupos de carbohidratos en su estructura. Serían los glucoesfingolípidos y el colesterol. Es importante esto saber cuáles son los lípidos de membrana, fosfolípidos, glucoesfingolípidos y colesterol. Desarrollando. Entre los fosfolípidos están fosfoacilgliceroles, esfingomielinas. Y entre los glucoesfingolípidos, cerebrócidos, gangliósidos, que hemos estudiado. Y el colesterol, que es un lípido derivado, es un esterol. ¿Qué característica en común tienen todos estos? ¿Por qué forman parte de las membranas celulares? Son anfipáticos. ¿Recuerdan anfipáticos? Tienen una cabeza polar, es decir, un extremo polar y otro extremo no polar. La anfipaticidad, que es la que explica en gran parte la funcionalidad de las membranas celulares. La composición lipídica, hemos dicho, ¿verdad?, que va a variar según el tipo de célula. Como les había dicho, por ejemplo, en las células nerviosas hay más lípidos por la función mismo que cumplen. Y en las membranas de las mitocondrias y de los lisosomas hay más proteína que lípido. Entonces, según la relación proteína-lípido. Incluso la alimentación afecta en eso. Los lípidos de membrana, entonces, ¿qué característica tienen? Debido a su anfipaticidad, forman una bicapa lipídica. ¿Recuerdan esta bicapa lipídica? Pues semejante disuelve semejante, las colas se atraen entre sí y entonces se crea una bicapa. Si nos fijamos, tiene la forma de una membrana. En consecuencia, los lípidos anfipáticos pueden formar bicapas cuando están en solución. Siempre se considera, ¿verdad?, el agua como el solvente universal, el componente mayoritario en las células. Entonces, en solución tienden a formar estos lípidos anfipáticos compuestos, forman agregados lipídicos de forma de bicapa lipídica. Estos agregados lipídicos, subrayen, forman la base estructural de las membranas biológicas. Por ejemplo, vemos en este esquema la estructura de bicapa. Esta es la cabeza y las colas apolares. Colas con colas se atraen y cabeza a este lado. Entonces, ¿qué reconocemos? Si este es el exterior de la célula, aquí reconocemos glicoproteínas, por ejemplo. Este será el interior, donde está el citoplasma. Entonces, reconocemos un interior apolar, dado por las colas apolares, y dos superficies, externa e interna, polares, que pueden interaccionar con sustancias polares, como agua, por ejemplo. Bueno, un dato es que la bicapa lipídica tiene un espesor aproximadamente de 35 a 40 angstroms, que en nanómetros es 3,5 a 4 nanómetros. No pretendo que aprendan de memoria, pero fíjense cuán delgadita es y sin embargo está totalmente estudiado a nivel molecular. Estamos hablando del rol de los lípidos, ¿verdad? Las moléculas lipídicas pueden moverse longitudinalmente dentro de la monocapa. A ver, se ha demostrado, y por eso surge el modelo del mosaico fluido de Nicholson, que dice que hay asimetría en los fosfolípidos. Por eso se observa una movilidad transversal. Fíjense en mi cursor, movilidad así, por eso se dice fluido. Movilidad transversal de los lípidos que se van moviendo. Y también la difusión lateral de los fosfolípidos, que pueden incluso haber un movimiento de este tipo llamado flip-flop, que es más raro, pero lo que más frecuente es este movimiento lateral. Eso garantiza, ¿qué cosa? La fluidez. No es rígido. Eso depende también, recuerdan, de los ácidos grasos constituyentes si son insaturados. Eso aumenta la fluidez de la membrana. Hemos dicho que una propiedad importante una función importante de las membranas biológicas es la permeabilidad selectiva, es decir, que garantiza una composición determinada dentro de la célula que es diferente a la composición extracelular.
pero que es la membrana que hace como una compuerta, garantiza qué moléculas entran y qué moléculas salen y cuáles no entran. Entonces, los lípidos, estamos hablando de la membrana, ya hemos tocado ese tema. La bicapa lipídica es flexible, entonces puede mostrar mayor o menor fluidez. Hemos dicho, recuerdan que los ácidos grasos poliinsaturados se incorporan en las membranas celulares modificando su fluidez. Recuerdan, cuanto más insaturados son, no puede haber atracciones de Van der Waals y entonces se generan estos como canales que ácidos grasos insaturados será más fluido. En cambio, los que son ricos en saturados serán menos fluidos, habrá menos fluidez. Otro participante importante que regula, que es el principal modulador de la fluidez, es el colesterol. ¿Recuerdan la diapositiva? El colesterol se interpone en estos lugares y como tiene su estructura rígida de ciclopentano perirofenantreno, es como si diría, permiso, hágame campito. Y entonces vuelve a la membrana un poco más rígida. En cambio, los lípidos compuestos que tienen ácidos grasos insaturados aumentan la fluidez. El colesterol disminuye la fluidez. Los ácidos grasos de los fosfolípidos que son insaturados aumentan la fluidez. Las bicapas lipídicas, está claro cuáles son, ¿no? Las bicapas lipídicas que se forman son impermeables a la mayoría de las sustancias polares e iónicas. Es obvio, ¿verdad? Las sustancias polares e iónicas no van a poder atravesar esa zona apolar. Semejante disuelve a semejante, nunca se olvide. Entonces, las sustancias lipídicas son impermeables, no dejan pasar ciertas sustancias polares o iónicas. En cambio, los compuestos liposolubles pueden atravesar las membranas. Por eso, por ejemplo, una crema, las cremas siempre son grasosas, lipídicas, sí pueden atravesar por fricción, por ejemplo, la piel. Sin embargo, hay que considerar que el agua sí puede atravesar la capa lipídica. Ustedes dirán, ¿cómo? Si el agua es polar. Pero considerando su pequeño tamaño, sí puede burlar la zona hidrofóbica y el agua atraviesa por difusión. También los gases como el oxígeno, el anhídrido carbónico y el nitrógeno molecular pueden atravesar mediante bombas que vamos a ver. Ahora, hemos dicho que garantiza un gradiente de concentración. ¿De qué modo se mantienen estos gradientes de concentración transmembrana de moléculas no liposolubles? O sea, las liposolubles sí pueden atravesar, exceptuando no son liposolubles, pero sí pueden atravesar el agua, los gases como anhídrido carbónico, nitrógeno y algunos iones. Pero las no liposolubles, es decir, las moléculas polares, ¿cómo entran? Porque al fin y al cabo se mantienen siempre gradientes de concentración. Hay proteínas que sí pueden, hay sustancias no liposolubles, es decir, polares, que atraviesan la membrana. ¿Y cómo lo hacen? Esto es porque la membrana no está formada solo por lípidos. En las membranas están las proteínas. Y estas proteínas están insertadas en la bicapa. Si ustedes se fijan acá, en este esquemita, por ejemplo acá, es una representación, un esquema, y esto que ven aquí como canales son proteínas. Estas proteínas pues van a garantizar que ciertas moléculas polares atraviesen burlando esta zona hidrofóbica. Bueno, entonces, los lípidos, ya hemos visto la función que cumplen los lípidos. Todas las moléculas apolares atraviesan y moléculas pequeñas como agua y ciertos gases también pueden atravesar. Pero ¿cómo atraviesan las que no son liposolubles? Pues repito, lo hacen gracias a la presencia de proteínas. Entonces, ahora hablaremos de las proteínas. Las proteínas de las membranas, según su asociación, es decir, cómo se asocian con la membrana, se clasifican en proteínas integrales o intrínsecas y proteínas periféricas o extrínsecas. Esto es sumamente importante.
existen proteínas que son integrales o intrínsecas, que atraviesan toda la membrana, vamos a ver, y las periféricas, que solo están en la superficie interna o externa. Veamos las proteínas integrales o estructurales. Este dibujo está muy bien eso. Esta sería una proteína integral que atraviesa toda la membrana. Esta también, y aquí, ¿no? Abarcan la bicapa, toda la bicapa, y ayudan a mantener unida la matriz lipoproteica. Es como si fueran postes, ¿no? Columnas que mantienen, y esto está en constante movimiento, fluidez, pero estas mantienen la estructura, como quien dice, no sé qué otro nombre indicar, como columnas. Las proteínas integrales regularmente son globulares. Bueno, ahorita vamos a ver después qué es eso de una proteína globular. Y son anfipáticas. Otra vez aparece este término, porque de cómo se podrían ubicar así. Porque hemos visto que este centro siempre es hidrofóbico, apolar. Entonces, hay proteínas, estas proteínas que forman parte de las membranas son anfipáticas y constan, por tanto, de dos extremos hidrofílicos. ¿Cuáles serían? Fíjense mi cursor. Este extremo será hidrofílico para poder interaccionar con estas cabezas hidrofílicas. Y este otro extremo de esta proteína, por ejemplo, también será hidrofílica. Así puede interaccionar con las cabezas polares. Y tiene una zona, esta que estoy haciendo con mi cursor, una región hidrofóbica, que entonces no se pelea, diríamos, o entra en interacción con el centro hidrofóbico. Atraviesa todo el centro hidrofóbico de la proteína, y lo vemos aquí también, ¿verdad? Un centro, una región hidrofílica, región hidrofóbica de la proteína. En otro lado están las proteínas periféricas o superficiales. No interaccionan directamente con el centro, sino que están en los extremos, en la superficie externa o en la superficie interna, y cumplen funciones importantísimas. Están en la cara interna, por lo general, de la membrana celular, y se separan y se unen con facilidad por enlaces de tipo iónico. Bueno, eso vamos a ver en las proteínas G y cómo se desencadenan señales con los segundos mensajeros. Ahora, eso hemos dicho, la clasificación de las proteínas. Fíjense que las proteínas se clasifican según su relación con la membrana celular, su asociación en integrales y periféricas, pero según su función se clasifican de la siguiente manera. ¿Cómo se clasifican las proteínas? Según su función. En proteínas estructurales, que se parece a lo que hemos hablado, que ayudan a mantener unida la matriz lipoproteica, ¿no? Como les dije, como columnas. O sea, son 1, proteínas estructurales, 2, proteínas dinámicas. Son las que participan en procesos celulares que ocurren a nivel de la membrana. Hemos dicho que la membrana son sitios donde ocurren procesos bioquímicos, no solamente son zonas de delimitación, ocurren procesos bioquímicos a nivel de la membrana. Y de eso se encargan sobre todo las proteínas dinámicas. A su vez, existen 4 clases de proteínas dinámicas. Proteínas transportadoras, proteínas que son enzimas, proteínas que actúan como receptores y proteínas que actúan como canales de ion. Esto es importantísimo, así con negrillas, importantísimo. Proteínas transportadoras, proteínas que son enzimas, proteínas que son receptoras de hormonas, de factores de crecimiento, hasta de medicamentos. Y canales de ion que permiten la introducción de ciertas sustancias que no podrían atravesar la membrana. Por ejemplo, este esquemita me gustó. Si esta es fíjense, estos serían los fosfolípidos, ¿no? Y entonces esto está representando aquí los diferentes tipos de proteínas. Este es el exterior, este es el interior, digamos, de la célula. Entonces empecemos. Proteínas de transporte. Hemos dicho, ¿verdad? Estamos viendo ahora esto. Proteínas transportadoras, bla, bla, bla. Proteínas transportadoras están relacionadas, como su nombre indica, con el paso de sustancias hacia adentro o hacia afuera, involucradas en lo que vamos a ver más adelante, la difusión facilitada y el transporte activo. O sea, proteínas transportadoras de sustancias que necesite la célula para
que ingresen para su funcionamiento o sus sustancias de desechos o que mantenga equilibrio. Luego tenemos las enzimas. Hay proteínas que actúan como enzimas. Enzimas que catalizan reacciones a nivel de las membranas. Por ejemplo, en la membrana plasmática está una importante enzima, la adenilciclasa, la sodio ATPasa, que vamos a hablar más adelante. En la membrana interna mitocondrial está la ATP sintasa, es decir, hay enzimas que catalizan reacciones que ocurren a nivel de las membranas. Fíjense, esto está simbolizando que X se transforma en Y. Transformaciones a nivel de la membrana, como enzimas. Otro, como receptores, hemos dicho. Por ejemplo, este esquema. Es que fijan sustancias específicas, como por ejemplo hormonas, lo habíamos visto, por ejemplo, la insulina, que viene en su receptor y le checando. Harán cambios de la célula, generan así sus mensajes secundarios, como los fosfoinosítidos que hemos visto, y vamos a ver otros, como el AMP cíclico, etc. Entonces, proteínas receptoras. Y luego, canales de ion, igual permiten pasar la célula necesita o cuando necesita buscan. Y están relacionadas también con un tipo de proteínas, la proteína G, que ustedes van a estudiar al año con más profundidad. Entonces, fíjense, la membrana no es un simple muro, sino que tiene diferentes funciones. Los lípidos cumplen su función, pero las proteínas también cumplen su función. Podemos afirmar por eso que las membranas biológicas son estructuras complejas que cumplen funciones importantes y complejas para la célula. Después de todo lo visto, ahora veamos nuevamente las funciones de las membranas celulares. Hemos visto primero más simplemente, ahora un poquito más profundamente. Funciones de las membranas celulares. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Transportes de sustancias de modo selectivo al interior y al exterior. Y también transporte de los compartimentos celulares. Transportes a nivel de las membranas mitocondriales, a nivel de los lisosomas, etc. Este término se denomina o se resume en permeabilidad selectiva. Es decir, que, ¿por qué selectiva? Porque mantienen diferencias de composición en el interior y el exterior. ¿Cómo mantiene esa diferencia de composición entre el interior y el exterior? Gracias a lo que acabamos de ver. Proteínas transportadoras, canales de ion y procesos de endo- y exocitosis que vamos a ver. Las membranas garantizan la composición iónica intra- y extracelular, que es diferente. El líquido intracelular, una célula, les he puesto esto para que puedan memorizar mejor. El líquido intracelular, por ejemplo, es rico en potasio, magnesio y el fosfato, que es uno de el principal ion. ¿Recuerdan desde el capítulo 1? El fósforo, les he dicho. Participa en muchísimas reacciones como grupo fosfato. Entonces, los iones intracelulares, o sea, que existen en mayor cantidad o su destino es intracelular, son el potasio, el magnesio y el fosfato. En cambio, los iones extracelulares son el sodio, calcio y el cloruro, siendo el cloruro uno de los más importantes. Si ustedes recuerdan fisiología, pues la bomba de sodio, ¿recuerdan? Hace que salgan 3 sodios y entran 2 potasios. Salen 3 sodios, entran 2 potasios. Eso que garantiza que la concentración de sodio sea mayor extracelular y potasio sea mayor intracelular para cumplir, ¿verdad?, la funcionalidad de la membrana. Entonces, de esa manera cumplen la función de garantizar la concentración intra y extracelular. Las membranas localizan enzimas, lo que hemos visto. Bueno, ATPasa, sodio y potasio. Por ejemplo, la adenilatociclasa es una enzima importante que vamos a ver más adelante. No puedo dejar de nombrar, pero no puedo hablar ahorita de esto porque no hemos visto nucleótidos todavía. La adenilatociclasa. Además, las membranas imparten especificidad antigénica, he dicho. Cada célula es típica. Célula del hígado es diferente a la célula renal, célula cardíaca, etc. Fijan agentes reguladores como hormonas, factores de crecimiento y proporcionan sitios de transducción de energía, como por ejemplo la fotosíntesis en las plantas
y la fosforilación oxidativa, que es el proceso por el cual se sintetiza ATP en las mitocondrias. No puedo dejar de mencionar esto, pero esto vamos a explicar esto. Fotosíntesis no me corresponde. Van a ver en farmacognosia. Pero la fosforilación oxidativa sí la vamos a ver con profundidad. Fíjense, tantas funciones cumplen las membranas. Participan en especificidad antigénica, garantizan la composición interna de las organelas, composición interna de las células, garantizan que la célula esté viva. ¿Cómo cumple tantas funciones estas membranas? Y tan diversas, tantas y tan diversas. Otra pregunta que nos surgiría cuando estamos estudiando es cómo la célula se ajusta a un ambiente extracelular que está cambiando. En la sangre, en los tejidos, en los fluidos, continuamente está cambiando la composición hasta según lo que comemos. ¿Cómo la célula se ajusta a este cambio? La membrana plasmática hemos dicho que es relativamente impermeable, pero ¿de qué manera casi todas las moléculas que deben entrar, pues lo hacen? ¿De qué manera se establece esa selectividad del movimiento de ingreso y salida? Pues esas funciones las cumplen mediante estos dos criterios que para entender mejor les he puesto. Mediante mecanismos de transferencia de material o mecanismos de transferencia de información a través de las membranas. Para entender mejor, imagínense, estoy haciendo una analogía un poco grosera, pero imagínense que la membrana de las células son los muros de la ciudad. La ciudad es la célula. Y en los muros hay puertas, pero también hay intercomunicadores. Entonces, cuando necesita entrar material, se abrirán las puertas, material mismo. Pero cuando tenga que entrar información, dirán, sí, aquí comunicando a la célula que bla, 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 debe hacer esto, debe hacer aquello. Entonces, introduce material o hay transferencia material o transferencia de información a través de las membranas. ¿Qué es esto del mecanismo de transferencia de material? Se refiere a movimiento de moléculas pequeñas a través de las membranas, movimiento de moléculas grandes a través de las membranas, moléculas, material. El otro mecanismo de transferencia de información, eso es transmisión de señales a través de las membranas, contacto y comunicación intercelulares, los desmosomas que han estudiado ustedes en biología. Entonces, puede haber movimiento de moléculas pequeñas y de moléculas grandes, transferencia de material o transmisión de señales, información a través de las membranas, para que no sea tan abstracto. Cuando la insulina se ubica en su receptor, recuerda, desencadena, ¿qué cosa? El fosfoinositol. El fosfoinositol se transforma en el IP3, fosfoinositol trifosfato, que luego hace que se activen unas enzimas y al final la glucosa, que la insulina que hace, baja los niveles de glucosa, hace que ingrese glucosa al hígado. Eso se llama transmisión de señales. Empecemos con esto. Estamos en nuestra pregunta, ¿cómo la célula hace todo eso? Pues por estos dos mecanismos. Empecemos con movimiento de moléculas a través de las membranas. ¿Qué es esto del movimiento de moléculas pequeñas a través de membranas? Pues lo hace mediante cierto tipo de transportes. Ustedes también deben estudiar en fisiología y en biología. El transporte pasivo, que puede ser denominado difusión simple y facilitada. Es una difusión pasiva, simple. Cuando decimos difusión, se refiere al flujo de un soluto de mayor concentración, o sea, de alta concentración, a una de menor concentración. Es decir, por ejemplo, gradiente de concentración. De mayor concentración entra donde hay menos concentración por una simple difusión. Entonces, gradiente de concentración. ¿Quiénes atraviesan? ¿Qué moléculas atraviesan? Sustancias no polares de pequeño tamaño, ¿recuerdan? Oxígeno, nitrógeno, CO2. Moléculas polares sin carga, por ejemplo, el agua, puede atravesar por simple difusión. Entonces, ¿quiénes atraviesan por simple difusión? El agua, porque es molécula pequeña. Los gases, también pequeños, pueden atravesar por simple difusión. La difusión facilitada ya no es tan simple. Es también un transporte pasivo. ¿Por qué se llama pasivo? Porque no requiere energía. Pasan simplemente. La difusión facilitada, la otra es difusión simple. Esta sería difusión facilitada. También es un transporte pasivo de un soluto polar hidrofílico y más grande
digamos que un soluto sale de una concentración alta, siempre es en gradiente, de una concentración alta hacia una concentración más baja, pero ya no pasa libremente, sino pasa por un ayudante, mediado por un transportador proteico específico. Es pasiva, pongan eso, porque no hay gasto de energía. Subrayen, transporte pasivo porque no hay gasto de energía, por eso se llama pasivo. Pero es facilitado porque usa un transportador. Por ejemplo, podemos ver aquí, aquí tenemos solutos en mayor concentración, este es el exterior, o puede ser el interior, cualquiera sea el caso, y como la concentración está mayor aquí, lo que sucede es que, fíjense, las moléculas que van a atravesar, estas proteínas tienen una afinidad, estas de aquí, una afinidad, es como si tuviera receptores para captar estos. Se unen a las proteínas y lo que sucede es que esta proteína, al unirse al soluto, cambia su conformación estructural. Aquí está abierto. Cuando agarra, se abre y hace pasar. Como quien dice, la puerta estaba cerrada. Al tocar la puerta, tac, tac, queremos entrar, la molécula abre su puerta y deja entrar. Y en este caso, fíjense que sería esto, puede ser también por un canal, puede atravesar así por un canal, así. Esta sería difusión simple y estas serían facilitadas. Esto simplemente atraviesa, en cambio aquí utiliza un canal que atraviesa acá y aquí usa una proteína transportadora. Este es un canal simple que entra, pero este sí, proteína transportadora, tiene una estructura especial. Capta a estas moléculas, cambia su conformación, no puedo hacerlo animado, eso se abre esto e ingresa al interior. Esa es una difusión facilitada. Ambas son transporte pasivo. ¿Por qué? Porque no hay gasto de energía. Simple y facilitado. ¿Facilitado por qué? Por canales o por proteínas transportadoras. El transporte activo es otro tipo de transporte. Hemos dicho cómo atraviesan las moléculas la membrana celular, pues por transporte puede ser el otro tipo. El anterior era pasivo, este es activo. Es el transporte de un soluto a través de una membrana en la dirección de concentración creciente, es decir, al revés, de una zona menos concentrada a otra más concentrada. ¿Por qué es eso? Porque la célula lo necesita. Así sea más concentrado el lugar que va a entrar, pues necesita que lo haga. Se requieren consecuencias contracorriente, diríamos, ¿no? Se requiere energía. Eso ya no es tan fácil. Generalmente el ATP es el que va a dar energía para ese transporte. Y también está involucrado un transportador específico llamado bomba. Entonces, ¿qué vemos acá? Por ejemplo, en el espacio extracelular va a ir hacia una concentración mayor, o sea, no parecería ser lógica, no es una difusión. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí encontramos, en el espacio intracelular, por ejemplo, hay más sodio. El sodio tiene que salir. ¿Recuerdan la bomba de sodio y potasio? Saca 3 sodios y hace introducir 2 potasios. Entonces, por ejemplo, aquí hay mucho sodio. La célula dice, no, aquí no tiene que haber tanto sodio. El sodio tiene que ir afuera. Entonces, esta proteína, llamada bomba, capta el sodio, que, bueno, esto se animaba, yo lo animé, pero en Google no sé por qué no me activa esa animación. Imagínense esto. Estos sodios tienen que salir. Este es el espacio extracelular. Entonces, el sodio, esta proteína tiene sitios en los que acomoda a ese sodio, al sodio lo acomoda. Pero de cómo lo va a acomodar, inicialmente no lo puede acomodar, ¿no? Pero necesita energía. Viene el ATP, fíjense, aquí está el ATP, fosforila a esta proteína. Escriban aquí, por favor. La concentración del sodio es mayor en el interior de la célula. Concentración mayor en el interior de la célula. Aquí pongan. La proteína se fosforila, aquí escriban, la proteína se fosforila o es fosforilada mejor. La proteína es fosforilada gracias al ATP. ¿Cómo ocurre eso? Cuando estudiemos al ATP vamos a ver. La proteína es fosforilada gracias al ATP. Escriban ahí, debido a la fosforilación, cambia la
conformación estructural de la proteína. Esto es bien importante, chicos, porque luego vamos a hablar de proteínas. Cambia, debido a la fosforilación, cambia la conformación estructural de la proteína. Y este cambio conformacional hace que pueda captar al sodio. Fíjense aquí, lo he acomodado ahí. Hace que pueda cambiar al sodio. Una vez que capta el sodio, cambia su conformación y fíjense, aquí estaba cerrada. Se fosforila y cambia la conformación. La conformación es la disposición espacial. Entonces, como ha cambiado su conformación, es como si ahora sí se abre y salen los sodios. Sale el sodio. Y entonces, fíjense, en este caso de este ejemplo, ahí están 2 potasios esperando ahí. Nosotros tenemos que entrar. Viene el potasio y se acomoda ahí. Este cambio estructural hace que puedan entrar el potasio. Antes no. Al salir los 3 sodios, los 2 potasios dicen, ahora nos toca. Se acomodan ahí están bien acomodaditos. Inmediatamente se elimina el fósforo. Fíjense, aquí está. Se elimina el fósforo. Aquí estaba fosforilado. Se elimina ese fosfato y otra vez cambia. Al eliminarse el fosfato, cambia la estructura y se vuelve como estaba al principio. Y de esa manera libera al potasio al interior. Fíjense cómo las proteínas pueden actuar, cómo pueden captar, cómo el cambio conformacional hace que el hecho de que salga el sodio y entre el potasio para que esa célula siga viviendo. Y yo no sé, chicos, yo cuando veo esto y nunca me canso, desde que era estudiante hasta que he hecho la especialidad y sigo leyendo, me admiro. Pues dicen el Big Bang, el azar, hemos venido del mono, así nomás ha aparecido de repente el mono situado en una montañita mirando y saludándonos. No, esto es algo fantástico que garantiza la vida. No digo nada más, es creación de un creador, de Dios, que garantice que sigamos viviendo, que no mutemos, que se garantice el interior de la célula, que no nos dé un infarto. Bueno, cuando hay patologías, pues ocurre eso. Pero normalmente, fíjense, el transporte activo, entonces, está involucrado un transportador específico y que requiere de energía porque es contracorriente. Y la energía del ATP, ¿en qué sentido está la participación del ATP? El ATP fosforila la proteína. Al fosforilar la proteína cambia la estructura conformacional. Eso vamos a entender mejor cuando veamos proteínas. Como si cambia la estructura conformacional y hace que, por ejemplo, estos que no entraban, ahora entren, se acomodan bien bonito. Como se fosforiló, cambia la estructura y ¡prum!, salen al exterior. Y las moléculas que requieren ingresar, pues ingresarán ahí. Se retira el grupo fosfato, cambia la conformación y eso hace que liberen los que deben entrar. Salen los que deben salir, entran los que deben entrar. De esa manera se garantizan las concentraciones intra y extracelulares, en este caso particular por transporte activo. 1, 2, fosforilación, 3, se elimina el fosfato y 4, cuando sale, entra el otro elemento. Vamos a ver qué se llama esto, es un simporte más adelante. El transporte pasivo y activo que hemos estudiado se consideran transportes puros o transportes primarios. También es importante estudiar en el estudio de las biomembranas que existe un tipo de transporte activo denominado secundario, que depende del número de partículas que van a transportar y de la dirección del transporte. Esos 3 tipos de transporte activo, si es activo, recuerdan, necesita energía. Secundario. Esos 3 que son importantes, esto es bien importante también, chicos. Proceso de transporte uniporte. Cuando se transporta un solo ion o una sola molécula con la ayuda de un canal o de una proteína. Ejemplo, transporte de glucosa a las células hepáticas. Uniporte. Imagínense que esta es la célula hepática y ¿quién hace ingresar glucosa al interior? La insulina, porque es la que baja la glicemia. Entonces, imagínense que se ha activado todo el efecto de la insulina con los fosfoinosítidos, etcétera, y se genera calcio. Bueno, entran en eso, ustedes al año van a ver, y el calcio abre estos iones, abre esta proteína transportadora,
Y la glucosa que estaba en el torrente sanguíneo en concentración alta dice, permiso, voy a entrar y se entra al hígado. Y en el hígado, ¿qué le pasa? Sintetiza glucógeno. Resultado, bajan los niveles de glicemia. Entonces, el uniporte son proteínas que transportan un solo ion o una sola molécula. Una de ellas puede ser adentro o hacia afuera. Por ejemplo, un caso muy importante es la molécula de glucosa que ingresa a las células hepáticas por acción de la insulina. Como efecto último, ocasiona eso la insulina. Proceso de transportes, para que no parezca así, uniporte, entonces solo entra uno, un ion o una molécula. Proceso de transporte simporte, sim de simultáneo, cuando se transporta simultáneamente dos compuestos diferentes. En las células epiteliales, en el intestino, en las células renales, pueden ingresar, por ejemplo, sodio y aminoácidos. O también pueden ingresar juntitos, sodio y glucosa. Estos los transportes se llaman simportadores. No se ve la animación, lo siento. Por ejemplo, que este sea el sodio y esta sea la glucosa. Recuerdan que les he dicho que la glucosa, cuando digerimos, al final la glucosa se va rompiendo por acción de la amilasa, por acción de otras enzimas, y la glucosa atraviesa el intestino. Ingresa al intestino delgado y entra a la sangre. Y ahí sigue su destino. Pues para ingresar no entra solito. Realmente se acompaña de un ion de sodio. Entonces, sodio y glucosa dice, vámonos juntitos, vamos, le dice el sodio, llévame, le dice la glucosa y se entran juntitos. Ese tipo de transportadores se llaman simportadores. El proceso se llama simporte, entran los dos, se ayudan. Por ejemplo, aquí está, que esta sea la glucosa, esa exosa ahí, y el sodio. Entonces, ¿qué hace este transportador? Agarra al sodio en ciertas zonas, a la glucosa en ciertas zonas, cambia su estructura conformacional y libera en el interior a la glucosa por un proceso de simporte. El tercer proceso, el proceso de antiporte. Cuando el transporte, por ejemplo, de un ion ocurre como intercambio con otro ion, pero de la misma carga. Por ejemplo, transporte en antiporte de bicarbonato, carga negativa, con cloruro, carga negativa, en la membrana del glóbulo rojo. Vamos a estudiar eso cuando veamos dinámica de las proteínas, la función de la hemoglobina más. Entonces, por ejemplo, a nivel del glóbulo rojo, tienen que transportarse, entra un bicarbonato, sale un cloro, o viceversa. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí, no se puede mover lastimosamente. Entra bicarbonato, por ejemplo, este que sea el cloruro y este el bicarbonato. Entra uno y sale el otro. Ese sería antiporte. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Un resumen de los tres. Uniporte, donde una sola molécula atraviesa. Molécula, un transportador, uniporte. Simportador, cuando entran juntitos, sodio y glucosa, o sodio y aminoácidos, entran juntitos. Y antiporte, cuando entra uno, pero tiene que salir el otro. Ambos de la misma carga, o sea, no podrían sobrecargar la célula, ¿no? Entonces sale un bicarbonato y entraría un cloruro, cuando, por ejemplo, el glóbulo rojo lo requiera. Está relacionado con el transporte del CO2. Eso sería en cuanto a transporte de material, transporte de moléculas pequeñas. Movimiento de moléculas grandes. ¿Cómo entran ciertas moléculas grandes? Mediante procesos llamados endocitosis. ¿Qué tiene las células? La membrana celular tiene la particularidad de captar estas sustancias grandes, por ejemplo, polisacáridos, proteínas, algunos, ¿no? Polinucleótidos. La endocitosis, recuerdan ustedes, puede ser de dos tipos. La fagocitosis, que es la ingestión de partículas grandes, por ejemplo, los macrófagos, los glóbulos rojos, captan moléculas grandes. Y la pinocitosis, que se captan, capta líquidos. Entonces, ¿qué hace la membrana celular? Cuando debe captar esas moléculas, hace una invaginación, se dice así, se cierra y ya está dentro de la célula y vienen los lisosomas, que son enzimas que lo degradan y este contenido se libera a la célula. Por ejemplo, las lipoproteínas LDH se liberan así, ingresan a las diferentes células. Y entonces tenemos aquí la fagocitosis, que serían los macrófagos.
la pinocitosis, que entran líquidos, y la endocitosis, que entran moléculas más grandes. La exocitosis también, si la célula necesita eliminar o liberar ciertas moléculas, ¿qué hace? La membrana celular forma como una vesícula y luego se abre y libera las moléculas que no necesita y que son grandes. Bueno, eso sería la transmisión de moléculas grandes y pequeñas. La otra función que hemos dicho que es la transmisión de señales a través de membranas. Entonces, a través de las membranas celulares se pueden transmitir señales bioquímicas, como por ejemplo neurotransmisores, que bueno, ahora no cuando ya en farmacología, las hormonas, inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Estos se unen a proteínas receptoras de membrana. Hemos dicho que existen proteínas receptoras de membranas, proteínas dinámicas, ¿no? Este proceso transmite información a través del citoplasma. No voy a entrar en esto porque esto está relacionado con la transducción de señales, pero estas proteínas receptoras generan mensajeros secundarios. Algo hemos tocado. El AMP cíclico, que lo vamos a estudiar, el calcio no, la calmodulina no nos incluye. Los fosfoinosítidos, ¿recuerdan? Los fosfoinosítidos, el PIP3 que hemos llevado y el diacilglicerol. Entonces, existen proteínas receptoras que producen ¿qué cosa? Es como les decía, tac, 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 la puerta. Tiene que ocurrir esto allá, entonces espéreme, venga el segundo mensajero. El segundo mensajero llevará la señal para que la célula haga algo. Y luego vamos a ver. En conclusión, podríamos decir, aunque está un poco resumida esta conclusión, ustedes pueden sacar una conclusión mayor. Los lípidos, nuestro tema es lípidos y biomembranas. Pues los lípidos cumplen funciones energéticas, por ejemplo, lípidos simples. ¿Dónde está? En el tejido adiposo. También cumplen funciones estructurales. ¿Quiénes? Los lípidos compuestos. ¿Dónde están? Membranas celulares. La función básica de las membranas celulares es mantener el medio intracelular diferenciado de su entorno. Oh, perdón, cachito mi batería. Bueno, ya estamos acabando. Esto es posible gracias a la naturaleza aislante del medio acuoso, de la bicapa lipídica. La bicapa lipídica solo deja pasar liposolubles y moléculas pequeñas, y funciones de transporte que relacionan las proteínas, debido a la naturaleza del mosaico fluido que garantiza a las membranas. Permítanme un cachito, chicos. La batería. Ya. Entonces, en tan pocas palabras estamos resumiendo algo, pero sin embargo esto sugiere todo el detalle que hemos estudiado, chicos. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Ya, siempre les digo, cuando lean, sé que están en exámenes, pero después, cuando lean, sí lean, por favor. Cualquier duda, anotan y si me es posible, siempre vamos a aclarar todo. Bueno, eso sería todo. Hemos acabado este capítulo 3, que es larguísimo, igual como el de carbohidratos. Este capítulo en realidad incluiría 2 capítulos, pero yo lo he unido para que vean la importancia del estudio de los lípidos para entender a las biomembranas. En realidad son como 2 capítulos. El capítulo 3 lo hemos terminado. La siguiente semana vamos a ver el capítulo 4, que ya es aminoácidos. Es la introducción al estudio del tercer grupo de biomoléculas. Ya hemos estudiado carbohidratos, hemos estudiado lípidos, la importancia de los lípidos relacionados con las membranas celulares. El siguiente tema es aminoácidos, que son los componentes monoméricos de las proteínas. Es un preludio a estudiar proteínas. Si no hay ninguna pregunta, siempre digo, puede ser la siguiente clase. Bueno, es mi esperanza. Voy a dejar de compartir. Listo, chicos. Estudien sus exámenes para que luego estén tranquilos. Hasta luego. Nos vemos la siguiente semana. Y en prácticas nos vemos mañana, ¿no? Con el 312 y 313. No olviden llevar las muestras que les he pedido
para los grupos 302 y 313 vamos a hacer azúcares reductores. No olviden llevar las muestras, por favor. Nos vemos hasta mañana con los que corresponda.